Muy buenas noches para cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Les damos una cordial y sincera bienvenida. En esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar un tema muy interesante y yo sé que va a ser para nosotros de vital importancia. Así que vamos a pedir, como es siempre la costumbre, pedir la dirección de Dios para que sea Dios el que nos dé sabiduría y que las palabras que escuchemos sean dirigidas por el cielo. Así que los invito a los que podamos postrarnos, vamos a arrodillarnos y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, que la honra, la gloria y la alabanza que te pertenecen a ti sean para ti por toda la eternidad de los siglos. Venimos a tu presencia nuevamente una noche más, un día que está finalizando, un año que concluye, Señor, y darte gracias por todo lo que ha acontecido, por las bendiciones, también por los momentos difíciles, porque en esos momentos es cuando más te buscamos y cuando más nos aferramos a ti. En esta hora pedimos la unción de tu Espíritu para hablar de tu palabra, que seas tú nuestro maestro, nuestro guía en este estudio y que lo que escuchemos, Señor, pueda quedarse en nuestros corazones para que podamos alcanzar la victoria y que nos preparemos para los eventos finales. Danos sabiduría del cielo, bendice a las personas que van a escuchar tu palabra y a los que estamos aquí reunidos, danos de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces hoy a estudiar. Ya hemos visto, ¿cierto? Estuvimos viendo el tema de la voluntad, de la conciencia, la razón. Estuvimos viendo que las partes que componen al hombre. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre la naturaleza del hombre, de Adán. ¿Cómo fue que Dios creó a Adán? No vamos a hablar de la forma, ¿cierto?, sino en la parte espiritual. ¿Cómo fue que Dios lo crea a él? Porque quizás algunos no lo saben o quizás hay gente que ya lo sabe y bueno, no es por demás recordar estas enseñanzas que quizás ya algunos sepan. Muy bien, el título es La naturaleza de Adán. Cuando hablamos de naturaleza nos referimos enfáticamente a la esencia de su carácter, cómo fue creado él. Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en esta noche y de ampliar un poco este punto. Ahora, tal vez para algunos dirán, bueno, ¿qué relevante tiene esto? Eso tiene mucho de importancia y es muy relevante para nosotros como movimiento, como grupo, como hijos de Dios, porque en base al conocimiento que yo tenga de cómo fue creado Adán, yo voy a poder entender cuál es el propósito de Dios o cuál fue el propósito original de Dios al comienzo con nosotros, ¿cierto? Ok, vamos a Génesis. Ahí encontramos pues, el relato bíblico en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, cómo fue que el hombre, o cómo fue que Dios creó al hombre, ¿cierto? Génesis 1, 26 y 28 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Muy interesante, porque recuerden que Dios crea al hombre tanto en su parte física, porque dice que lo creó a su imagen, tanto en la parte exterior como en la parte ¿qué? Interior, ¿cierto? En su naturaleza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, o sea, Adán y Eva. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos el origen. Cuando Dios toma la decisión y empieza este maravilloso proyecto de crear al hombre. Recordemos que el plan de Dios al crear al hombre era que el hombre representara su carácter en esta tierra.
Dicho de otra forma, podría ser también que Dios crea al hombre con el propósito de que el hombre vindicara el carácter de Dios, porque eso realmente o algunos decían, bueno, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? Pero es que ese no era el plan de Dios. Recuerden que habíamos leído que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios era que el hombre, porque como ya Satanás lo había difamado a Dios en el cielo, que Satanás decía que Dios era, que su gobierno no era apropiado, que él era un Dios opresivo, ¿cierto? Entonces Dios, cuando crea al hombre, lo creó con el plan de que el hombre demostrase, ¿cierto?, de que esas cosas que Satanás decía de Dios, el hombre lo demostrara en su diario vivir. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que ese mismo vivir sea implantado en nuestra vida. Ahora, ¿cómo fue creado Adán? Vamos a ver una esencia, cómo fue creado Adán y Eva. Patriarcas y Profetas, en el capítulo 25, dicho sea de paso, les recomiendo este capítulo, es muy interesante, ojalá que lo puedan leer. Se llama La Creación. ¿Okay? Dice: cuando el hombre salió de las manos de su creador, después de que forma el muñequito y sopla aliento en su nariz, cuando sale de las manos del creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Hace un tiempo atrás vi un artículo, bueno, estaban mostrando un video, y en ese video mostraban cómo el cuerpo humano, ¿cierto?, muestran las diferentes partes del rostro, sobre todo, y siempre hay personas que tenemos, digamos, de pronto una oreja más grande y la otra más pequeña. Tenemos un ojo más chiquito y el otro más grande, o la nariz está torcida, o en fin, ¿cierto? Pero no es perfecto ¿en qué? En simetría. ¿Okay? Es más, a las reinas de belleza tratan de medirle todo, ¿cierto? Por eso miden sus medidas, ¿cierto? Pero también en la parte física. Entonces, cuando Dios crea al hombre, dice que era de elevada estatura, era alto. Y el otro detalle era que en perfecta ¿qué? Entonces en su rostro era ¿qué? Perfecto. Donde lo midieran, estaba perfecto. Su semblante llenaba de un tinte rosado, de la salud, y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. O sea, era una persona, como decimos aquí, alentadísima. Era una persona alentada, era muy bien, era muy saludable. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán, no obstante su forma era noble y plena de belleza. ¿Cómo era Eva? Hermosa. Era hermosa, ¿cierto? Pero era un poquito más bajita que Adán. Los según dicen que más o menos le llegaba al hombro, más o menos era como la estatura. La Inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, o sea, estaban desnudos, sino que estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, ese atavío o esa ropa de luz continuó vistiendo, revestiendo. Imagínense, Adán y Eva no tenían ropa, pero tenían una luz que no dejaba pues ver, ¿cierto? Esa misma, dice aquí, la hermana White, dice que esa misma vestimenta rodea ¿a quién? A los ángeles. Mientras que Adán y Eva fueron obedientes a Dios, dice que esa luz permaneció, ¿cierto? La Biblia dice que después de que ellos pecaron, esa luz desapareció. Dios le tocó, ellos mismos fueron y cortaron unas hojas de higuera y se taparon porque tenían vergüenza. Pero ya después Dios vino y les dio otra vestimenta, vestiduras de un animal. Ahora, ya vimos entonces cómo era Adán. ¿Cómo fue? Alto. Bueno, y perfecto. Muy saludable, ¿cierto? De pronto aquí no enfatizamos, pero inteligente, igual que Eva, o sea, los dos tenían las mismas características, por así decirlo, en cuestiones de naturaleza, en cuestiones de carácter y de esencia eran los mismos.
pero de pronto fisiológicamente pues había ciertas diferencias, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué tipo de naturaleza tenía Adán antes de la caída y qué efecto tuvo la caída sobre ella, sobre la naturaleza? ¿Qué naturaleza tenía Adán antes de la caída? Una naturaleza sin pecado. ¿Okay? Esto es muy importante porque cuando toquemos el tema de en qué naturaleza vino Jesús, voy a compararlo con esto. ¿Okay? Ahora, ¿en qué naturaleza vino? Vino en una naturaleza sin pecado. Así fue que Dios lo creó. ¿Okay? Pero vamos a ver qué fue lo que hizo cuando Adán cae, qué le pasa a esa naturaleza. Estamos hablando de cuestiones de carácter, de los apetitos, de las pasiones, ¿cierto? Cómo se descontrolaron. Adán poseía una naturaleza humana idéntica a la de nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así que idéntica? La naturaleza que tenía antes de la caída no era diferente en sus partes, que es su naturaleza después de la caída. ¿Cómo así? Ya les voy a decir. Él tenía ¿qué? Razón, conciencia y voluntad. Eso sí no requiere pues que nosotros demostremos con una prueba, porque la Biblia lo demuestra, ¿cierto? Cuando Adán pecó, él se escondió. Él llegó Dios y le dijo: Adán, ¿por qué estás escondido? Y dijo: Señor, tuve miedo y me escondí, dijo él, ¿cierto? De la conciencia lo acusó. La razón le dijo: usted pecó, ¿cierto? Él dijo: si usted no me hubiera dado, si Eva no me hubiera dado el fruto, yo no hubiera comido, ¿cierto? Él razonó, pero finalmente pecó. Y después la voluntad, cuando Eva le trajo el fruto, ¿qué hizo? Decidió desobedecer a Dios, ¿cierto? Entonces ejerció ¿qué? La voluntad. Entonces no hay necesidad de probarlo más porque ahí está. Entonces recuerden que cuando Dios creó al hombre, Adán antes del pecado, Adán tenía lo mismo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué tenía? Las partes superiores y las partes inferiores, ¿cierto? Era la razón, la conciencia y la voluntad, y las inferiores son el gusto, ¿qué más? El olfato, el oído, la visión, el tacto, tenía lo mismo que nosotros. Okay. Ahora, ¿y el apetito? ¿Tendría apetito Adán y Eva? Sí, obviamente él y Eva deben haber disfrutado de los alimentos. ¿Por qué? Porque en Génesis 2, 16 y 17, ¿se acuerdan que ella dice que vio el fruto del árbol? ¿Y cómo lo vio? Apetitoso. Apetitoso, dice codiciable. O sea, yo me imagino que Eva vio esa fruta y además que tragó saliva. Y qué rico probar, ¿a qué sabrá eso? Entonces ella también tenía ¿qué? Apetito. Ahora, los apetitos y pasiones en Génesis 3:6, Satanás usó ese apetito como un cebo para la tentación. Vamos un momentico a leer qué fue lo que hizo Satanás en el Edén, porque el primer paso que él utilizó fue el apetito. Tentación. Génesis, y recuerden que esa misma tentación se la hizo ¿a quién? Al Señor Jesús. La primera tentación de Jesús fue con la comida, porque después de que él sale de los 40 días del ayuno, Satanás cuando se le presentó le dijo, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la tentación de Daniel? También con la comida. No es casualidad, ¿cierto que no? Okay. Satanás sabe que por ahí nosotros somos más vulnerables, porque si cedemos a eso que es tan pequeño, podemos ceder ya a algo más grande. Dice Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué vio ella? El árbol era bueno para comer. O sea, mire que ahí está jugando ¿qué? El apetito. Sigue diciendo. Y que era agradable a los ojos. O sea, yo creo que la fruta no se veía podrida ni amallagada. Además que se veía bonita la fruta. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Le dio resultado entonces a Satanás el primer ¿qué? El primer tentación, que fue con la comida. Ahora, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2, ¿qué dice? Dice, mas temo, hermanos, que como la serpiente engañó a Eva y la desvió de sus sentidos, nosotros también seamos ¿qué? Engañados. Entonces, por eso es también fundamental enfatizar la parte de ¿qué?
el apetito, ¿cierto? Porque Satanás ha visto que le ha dado resultado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo también algo? Como en los días de Noé. ¿Qué hacía? Bebían y bebían. Hoy en día está ocurriendo lo mismo, ¿cierto? Satanás ha visto que esto le ha dado resultado, le dio resultado en el Edén, le dio resultado con los antidiluvianos, ¿cierto? Y le ha dado resultado con mucha gente, ¿cierto? La intemperancia, ustedes han visto muchas personas que han muerto por eso. Había un caso en Éxodo donde había un joven que era glotón y contumaz, dice la Biblia, y que lo apedrearon. El pecado de Sodoma y Gomorra fue ¿cuál? La ociosidad y la hartadura de pan. Y por eso vino, dice, la decadencia. Hoy en día está ocurriendo lo mismo. Por la alimentación, y ya lo he enfatizado, y vuelvo y lo enfatizo, porque la alimentación, según la ciencia lo ha comprobado, bueno, y la Biblia también me lo muestra, que la alimentación cambia la conducta de la persona. ¿Okay? Muy interesante. Ahora, ya quedó demostrado, otros apetitos comunes a la humanidad, ellos también los poseían. Por ejemplo, ¿tenía Adán y Eva pasiones? Sí, claro, ellos tenían pasiones igual que nosotros, ¿cierto? En el contexto de Génesis 2 y 3 está implícito que Adán tenía ¿qué? Pasiones, porque Dios le dijo, multiplicad y fructificaos. O sea, le digo en la primera instancia, una primera pasión, ¿cierto? Era ¿cuál? O sea, el allegarse a su esposa y tener hijos. Eso era pero recuerden que también para él era un gozo y una alegría el poder estar en el Edén, porque dice que él se deleitaba andando y viendo, descubriendo cosas en el Edén. ¿Okay? Génesis 2, 23 y 24 dice, miren lo que dice Génesis 2, 23 y 24. Entonces dijo el hombre, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto ciertamente implica que la pasión de la simpatía, amor a nuestros padres. Mire que no solamente tenía esa pasión del sexo, sino también de ¿qué? De amor, en este caso por su esposa. Porque cuando Eva le trajo el fruto que hizo Adán, inmediatamente comió, porque dice que él la amaba mucho. Y él tuvo miedo de que ella se fuera a perder. Y por eso ella cae y come con él, ¿cierto? Ahí vemos también una demostración de que Adán poseía ¿qué? Pasiones. Consideremos una declaración más de la hermana White en Patriarcas y Profetas, en la página 26, donde ella dice, el hombre tenía que llevar la imagen de Dios, tanto en la parte externa como en el carácter. ¿Qué dice? Que el hombre tenía que llevar la imagen de Dios tanto en la parte ¿qué? Externa como en el carácter. Su naturaleza, ahora sí miren, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué naturaleza tenía? Una naturaleza que era para él, en ese momento, digámoslo así, para él era fácil ¿qué? Obedecer. Y mire que él no se dejaba controlar por los apetitos y pasiones, que ya lo expliqué esta semana, ¿cierto? Sino que todo estaba ¿qué? Bajo el dominio de la razón. O sea, Adán, en primera instancia, él siempre pensaba antes de actuar. Nosotros actuamos y después pensamos, ¿cierto? Uy, la embarré. Entonces me dejé llevar ¿por qué? Por la rabia, por la ira, por la pasión, ¿cierto? Insulté, denigré, deseché, desprecié a una persona, lo hice sentir mal y no me di cuenta, porque me dejé llevar ¿por qué? Por la pasión. Dice que su naturaleza estaba sujeta y estaba en armonía con la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, ¿cierto? Entonces hay una lucha interna, ¿cierto? Entre el yo y entre el Espíritu. El Espíritu Santo viene a hablarle a usted
pero usted empieza una lucha que no quiere obedecer. Por eso dice, y tampoco puede que guardar la ley, dice Romanos. Muy interesante que, porque esto ya lo perdimos nosotros, que era que la mente de él era capaz de comprender ¿qué? Las cosas divinas. Hoy en día a nosotros nos cuesta mucho. Por eso mucha gente dice, es que, ay no, yo que leo la Biblia y no entiendo nada. Y leo y yo no entiendo nada. Obvio, a todos nos pasa lo mismo, ¿cierto? Pero mire que Adán dice que su mente era tan, o sea, él era tan inteligente que era capaz de discernir ¿qué? Las cosas divinas. Mire, dice que Adán tenía una visión tan aguda que Adán podía, bueno, hay un animal en la tierra que tiene una de las visiones más agudas y es el águila. El águila puede ver un ratón a 300 metros de altura. Eso es demasiado y lo puede ver moviéndose. Pero el águila, ella baja, ¿cierto? Y va derecho a la presa y le echa mano, porque la visión de ella es muy aguda. Tiene 300 metros puede ver un ratón. Dice que la visión de Adán, dice que él podía ver la clorofila cuando corría por las hojas. Ustedes saben qué es eso, ¿cierto? Eso solamente se ve con un microscopio. Eso solamente se puede ver con un microscopio. Esa es la savia o la sangre que corre por las venitas de las hojas. Dice que Adán podía hasta ver eso. ¿Okay? Entonces, y si seguimos hablando podríamos decir muchas cosas porque él era una persona, fue la primer ser creado. Imaginen ustedes la visión, el estado físico. Ustedes se imaginan, según dicen los historiadores, Adán más o menos medía 5 metros de altura. Imagínense en sus pulmones cómo serían. Imagínense Adán corriendo. ¿Quién lo alcanza? ¿Sí o no? Y esas veces, o ese momento, dicen que el aire era más puro, ¿cierto? La gente era más fuerte, más enérgica. Imagínense tanto así que Adán duró 932 años. Imagínense, ¿cuándo estaba más o menos en la intermedio? Estaba a los 500 años, ¿cierto? Ya estaba como que ya fuera en los 30, en los 40 años, ¿sí o no? Y hoy en día a duras penas la gente llega a 100, a 70 y a 80 ya ahora último, ¿sí o no? Entonces miren cómo Dios había creado al hombre y tristemente el pecado lo que ha hecho es deteriorar, ¿cierto? Deteriorar lo que Dios había creado, porque Satanás, el plan de él es dañar todo lo que Dios ha creado. Ahora, este era el carácter del hombre. ¿Cuál? Ya vimos que el carácter de él, para él era fácil ¿qué? Obedecer, ¿cierto? Porque él todo lo controlaba ¿con qué? Con la razón, con la conciencia y la voluntad. A mí me gobiernan los apetitos, o sea, a mí me gobierna ¿qué? El olfato, el gusto, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, eso es lo que a mí me controla. Pero Adán, en ese momento, antes de pecar, él no lo controlaba eso, él lo controlaba ¿qué? La razón. Entonces, ellos vivían por principio, no por conveniencia. Nosotros vivimos por conveniencia, o sea, generalmente cuando hablamos de la comida, generalmente cuando vamos a comer, comemos por lo que a mí me gusta, pero no pensamos que eso me puede afectar o me puede hacer daño. Muy pocas personas comen pensando de que sí les va a caer bien, ¿okay? Y para eso ya lo expliqué la razón. Ahora, las implicaciones son que si las pasiones no eran mantenidas bajo el control de la razón santificada, se les escaparía de las manos. O sea, la razón era la que les iba a ayudar a ellos para que no cayesen en pecado. ¿Qué le jugó sucio a Eva? O sea, Satanás se le metió por el lado de los apetitos, ¿cierto? Se le metió primero por los ojos, después le habló, ¿cierto? Utilizó a la serpiente, utilizándola como si fuera una marioneta, ¿cierto? Le utiliza la serpiente. ¿Qué más hizo? Le habló a Eva. Sí, ella vio, ¿cierto? Vio, escuchó, después de más que olfateó, porque más que tuvo que haber tenido algún olfato, la fruta, ¿qué más? Dice que codició, ¿cierto? El fruto, y finalmente, ¿qué? Tocó, y después comió. O sea, las facultades inferiores entraron a jugar un papel muy importante. Y ella se dejó llevar, ¿por qué? Por ese instinto natural, pero ella no se puso a pensar, no. Dios nos dijo que no comiéramos de ahí, porque el día que yo coma voy a morir. Ella no razonó, ¿cierto? Ella se dejó llevar, ¿por qué? Por los apetitos y por las pasiones. Aunque la hermana White dice que después de que ella comió, sintió adrenalina.
Adrenalina, porque dice que cuando ella llegó donde el esposo, donde Adán, dice, y Eva llegó excitada, dice la hermana Juana. Porque el pecado, cuando uno peca o cuando uno hace alguna cosa, que algunos, digamos en el caso de los psicópatas, cuando yo he leído algunos artículos de cómo trabaja una mente psicópata, y una persona que es psicópata, cuando termina de matar a una persona, se siente eufórico, se siente como feliz, porque eso genera, obviamente sabemos que eso es una desviación, ¿cierto?, que el enemigo ha implantado, pero el pecado a veces es agradable. Por eso por ahí un dicho que dice que lo prohibido es más apetecido, dicen algunos, ¿cierto? Pero es por lo mismo, por lo que eso genera en nosotros, y eso es lo que generó en Eva. Tristemente creó una sensación que ella nunca había experimentado, porque ella no sabía lo que era pecado. Es como cuando alguno de nosotros prueba algo por primera vez, ¿cierto? Algunos les gustan, quedan fascinados, otros no, dicen no, eso no me hizo nada, ¿cierto? Entonces siempre esas cosas Satanás nos quiere llevar para que eso cree como en nosotros como una sensación de felicidad, engañando nuestros sentidos y pensando que eso nos va a dar la felicidad. Esto es declarado en forma interesante en la inspiración. Mire lo que dice la hermana White: en el mismo principio de la existencia del hombre se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. Desde el primer comienzo se le puso freno ¿a qué? Al egoísmo. ¿Por qué Satanás cayó en el cielo? Porque él codició el puesto de Dios. Es más, dice que él quería primero quitarle el puesto a Jesús. Y después deseó y dijo, no, ya no quiero el puesto de Jesús, ahora quiero el puesto del Padre. ¿Y qué dice Ezequiel? Dice, y en las alturas de los cielos, en las estrellas, pondré mi trono. O sea, Satanás quería quitarle el puesto al Padre. Primero él lo quería quitar a Jesús, porque era el príncipe de los ángeles. Y después se lo quiso quitar ¿a quién? Al Padre. Ahora, ¿por qué fue eso? Bueno, no hay muchas explicaciones, porque dice que sigue siendo un misterio, pero nosotros podríamos decir que fue base de ¿qué? Del egoísmo. Porque siempre que nosotros pecamos es por egoísmo, porque yo quiero satisfacerme, no importa a los demás, yo soy el que me quiero complacer, ¿cierto? Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, en el caso de un adulterio. ¿Por qué un hombre adultera? Porque él piensa que de pronto la esposa no lo está satisfaciendo, entonces se va y busca otra mujer que cree que lo va a satisfacer. Para eso en muchas ocasiones le va a tocar que pagar, porque él quiere que satisfacer su yo. O sea, lo está haciendo en base al egoísmo. Él es egoísta porque no está pensando ni en los hijos, ni en la esposa, ni en nadie, ¿cierto? Solo está pensando en él mismo, en satisfacer su egoísmo. Si hablamos del licor, lo mismo, ¿cierto? Porque usted es el que está tomando y usted piensa que está bien, se siente bien, usted está satisfaciendo ¿qué? Su egoísmo, su yo, ¿cierto? Aunque algunos dicen, no, es que yo me quiero consentir, entonces le voy a dar un gusto al cuerpito, dicen algunos por ahí. Pero no, están satisfaciendo su egoísmo, porque no están pensando, porque ¿cuántas personas han quedado en una borrachera? ¿Sí o no? ¿O cuántos están ahorita en la cárcel por una borrachera? ¿Cierto? Okay. La hermana May amplía un poco el concepto y ella dice, en Patriarca y Profeta en la página 30, dice, el árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo otro árbol del huerto, se les prohibía comer de ese, so pena de muerte si ellos llegaban a comer. Y mire lo que dice, también iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero si soportaban con éxito esa prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder para gozar del perpetuo favor de Dios. No sé si percibieron lo que dice acá. Miren, Dios había creado muchísimos árboles en el Edén, muchos. No podría yo decir cuántos árboles. Lo que sí
es que inclusive hay frutas que le llaman frutas exóticas, porque no hay acá o porque están en otros países, ¿cierto? Igual digamos creo que es para Australia, en Australia no hay mango, y para ellos sería una fruta exótica. Para nosotros el durazno, que lo traen de allá, es una fruta exótica, ¿entienden? Porque aquí no hay. Dice que en el huerto de Edén habían cantidades de árboles de frutas que ustedes no se imaginan. Entonces Dios en el medio del huerto de Edén puso un árbol y dijo, miren, pueden comer libremente de todos los árboles para que disfruten y sean felices con esos, pero solo de un hito no coman, solo uno. Mire, del resto, póngale que bueno, no exageremos, habían 200.000 árboles y solo había uno que no podían comer, solo ese. Relativamente era una prueba pequeña, ¿cierto? Era una prueba pequeña. Porque qué tal que hubiera sido al contrario, si Dios les hubiera dicho, mire, hay 200.000 árboles, de esos 200.000 no pueden comer, solo de uno sí pueden comer. Ese sí sería más difícil. Pero dice que la prueba era, por así decirlo, relativamente fácil. Fácil, sí. Pero lo que hace Ahora, dice ahí que si ellos hubieran soportado esa prueba, ¿qué hubiera pasado? Dice que Dios ya los hubiera colocado, ¿qué? Finalmente fuera del alcance del poder de Satanás. O sea, Satanás, ellos iban a seguir siendo expuestos. Sí. Pero si hubieran vencido esa vez, dicen que ya Satanás no hubiera tenido tanta fuerza y Dios ya lo hubiera retirado de ahí. Y ya nunca más iban a ser tentados. Pero como fracasaron en la primera prueba, Dios les envía, ¿cierto? Les envía una ayuda para que ellos puedan ir resistiendo. Pero tristemente la naturaleza de nosotros empieza a debilitarse. Miren, tanto así que inclusive hasta en la longevidad, ¿cierto? Ya no duramos como durábamos ahora años, ¿cierto? Ya la gente somos más débiles, ya la estatura, Adán tiene 5 metros, ahorita hoy en día póngale 1,80, 2 metros, ¿cierto? Ya no es ni la mitad siquiera, ya no duramos 900 años, ¿cierto? Ya no podemos correr como corría quizás Adán y hacer muchas cosas, porque el pecado lo que ha hecho es degradar a la naturaleza humana y cada día nos vamos volviendo ¿qué? Más débiles, porque yo ya me dejo gobernar por las facultades inferiores. Quiero relatar un caso de Números capítulo 25. Quiero ver cómo estos personajes se dejaron llevar por la pasión y finalmente terminaron destituidos y apartados del pueblo de Dios. Vamos a ver un caso. Vamos a leer Números capítulo 25, versículo 1 hasta el 5. Miren lo que está sucediendo en este caso. Mire, ya Satanás no utilizó la comida, pero utilizó ¿qué? El sexo. Utilizó el sexo. ¿Ok? Moraba Israel en Sitín, o sea, el pueblo de Israel en Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí ya no era la intemperancia, ya no era la alimentación, sino que utilizó ¿qué? La fornicación. El sexo. ¿Cierto? Ok. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Como ellos fornicaron con esas mujeres y como que empezaron a desarrollar un sentimiento, recuerden que pasión también es un sentimiento de amor, entonces ellas los llevaron a ellos a sacrificar a dioses paganos. Y el pueblo comió, bueno, también comieron, miren, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El Señor se enojó. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de su ira, de la ira de Jehová, se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Bueno, después no voy a explicar, o sea, el caso de la muerte, sino el hecho de que ellos se dejaron llevar por la pasión, ¿cierto? La pasión se había pervertido y entonces ellos empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ahora, el problema ¿cuál fue de ellos? El no controlar la pasión. Ese fue el problema de ellos. Miren cómo lo dice la hermana Guay
en la página 430 de Patriarcas y Profetas. Dice: al principio hubo muy pocas relaciones, escuchen esto, que aquí estamos involucrados nosotros. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, o sea, los de Moab. Pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento de Israel. O sea, empezaron las amistades, ¿cierto?, de estos paganos, empezaron a introducirse en el pueblo. Sigue diciendo, la aparición de ellas no causó alarma, o sea, nadie dijo, ve, están entrando las moabitas acá, no, nadie dijo nada, y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. O sea, los líderes no vieron nada, dejaron que estas mujeres se entraran al pueblo, ¿cierto? Y nadie dijo, Moisés, mire, están llegando las amonitas, las madianitas. Estas mujeres, escuchen bien, estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los hebreos, seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos, e inducirles a la idolatría. Ocultaron diligentemente sus motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardias del pueblo lo sospechaban. ¿Cuáles eran las intenciones de las madianitas? Llevarles las costumbres de ellos, de sus ritos paganos, de inducirlos a la idolatría y que ellos violaran la ley. Eso era la costumbre. Ahora, ¿qué pasa hoy en día en los ámbitos y en los círculos religiosos? Lo mismo. Recuerden que dijo el Señor Jesús, ¿cierto? Que uno no se debe, dice, el que se considere amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces las costumbres del mundo se están introduciendo ¿dónde? En la iglesia. Entonces ya los cristianos ya parece que dejan de ser cristianos y están volviendo ¿qué? Mundanos, ¿cierto? Mundanos cristianos. Entonces mire, en ese tiempo para ellos, bueno, fue las madianitas y terminaron en esta violación de los principios, pero hoy en día es el mundo que está entrando en la iglesia. ¿Quién está advirtiendo? ¿Quién está sonando la alarma y la trompeta? Mire que en ese momento ninguno, ¿cierto?, le avisó ¿qué? A Moisés de lo que estaba aconteciendo, ¿cierto? Tristemente terminaron derrotados por ese pequeño pecado. ¿Qué fue lo que causó esto? Que no controlaron la pasión, no se sujetaron a la voluntad de Dios, ¿cierto? Sino que se dejaron llevar por el momento. Mire que ellas llegaron como en son de amistad, no vamos a ser amigos. Por eso hoy en día el Señor, cuando el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual. Y eso es en todo, en los trabajos, ¿cierto? En los negocios, como en la vida sentimental, el Señor nos llama que no hagamos conexiones con yugos desiguales. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ese plan macabro que realizó Satanás a través de las madianitas? ¿Cuál fue el resultado? Miren lo que pasó. Vamos a leerlo. Por consejo de Balaam, el rey de Moab, que ya venían las madianitas, decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses. Imaginen qué tristeza. Y secretamente se concertó, que Balaam indujera a los israelitas a asistir a esa reunión, a esa fiesta. Mire lo que sigue diciendo. Ellos le consideraban profeta de Dios. ¿A quién? A Balaam. A Balaam lo consideraban un profeta de Dios. Y entonces el rey de Moab dijo, bueno, vamos a hablar con Balaam. Como él era medio torcido, porque no era un personaje fiel a Dios, le dijo, si a él lo convencemos, él convence al pueblo. Y como el pueblo lo tenía como un profeta, como un líder espiritual, es más fácil. Por eso Satanás busca a las cabezas, no va al pueblo. Satanás busca a los líderes para que los líderes insten y engañen al pueblo. Dice,
Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. ¿A quién? A Balaam. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Gran parte del pueblo se le unió a él. Y bueno, vamos, a ver, no pasa nada, ¿cierto? Yo no voy a tomar ni voy a bailar, pero entonces usted va y qué, y se queda sentadito, ¿cierto? Eso es lo que hicieron ellos. Miren, tras nosotros no bailamos, vamos a ir por amistad, como somos amigos, y como a mí me da pena decir que no, qué pena, yo como les voy a rechazar la invitación, no, yo tengo que ir, qué pena, ¿cierto? Qué vergüenza. Dice, se aventuraron, escuchen muy bien esta parte que está subrayado, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Ellos mismos que fueron rumbo al abismo, a la hoguera, a la guillotina. Ellos se metieron en el terreno ¿qué? Prohibido. ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en el terreno prohibido de Satanás? Sigue diciendo, miren lo que pasó. Hechizados por la música. ¿Por qué? Por la música. Por la música y el baile. Seducidos por la hermosura de las doncellas paganas, desecharon su lealtad a Dios. ¿Qué fue lo que causó la caída de ellos? ¿Cuáles facultades atacó Satanás acá? Las inferiores. Las inferiores, Los ojos, ¿cierto? los oídos. Mire, aquí fue que hechizados por lo que vieron, qué mujeres tan bonitas, ¿no? Pues aquí se formó la parranda. La música que empieza a mover ¿qué? El cuerpo, ¿sí o no? Y como dice aquí, y finalmente terminaron ¿qué? Seducidos en las garras de Satanás. ¿Creen ustedes que nosotros tenemos el mismo problema? Sí, muy probablemente Satanás nos puede engañar con la boca. Sigue diciendo, mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo del vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. ¿Saben cuáles eran esos ritos? ¿Saben qué clase de ritos eran? No sabemos. Matar bebés. Y fuera eso que mataban bebés, en estos ritos que ellos practicaban también orgías. O sea, miren dónde cayeron ellos, a qué grado de pecaminosidad. Ahora, imagínense ustedes qué fue lo que controló. Las facultades inferiores controlaron ¿qué? La conciencia, la razón y la voluntad la perdieron. ¿Cierto? No dieron, como ¿se acuerdan cuando a José, la esposa de Potifar, le dijo que ven que yo quiero estar contigo, ¿cierto? Quería tener relaciones con José, y José ¿qué le dijo? La conciencia le dijo, no, ¿cómo así? Él dijo, ¿cómo voy a hacer yo tan grande mal contra Potifar y contra Dios? La conciencia de José que le advirtió, ¿qué hizo José? Razonó y tomó una decisión, o sea, la voluntad, y no cayó. Pero estos se dejaron de dominar por el baile, por la hermosura, por la música, además que por la comida también, y porque las muchachas estaban bien bonitas. Y finalmente terminaron postrándose y adorando a Dios. Hoy en día muchos cristianos estamos y están expuestos a caer así. Y no solamente por las mujeres, sino por otras cosas que vienen, por la plata, por el lujo, por los títulos, por el reconocimiento. También Satanás se mete por esos lados, ¿cierto? El concepto del apetito no depravado está envuelto en la caída, fue declarado por Charles Finney, un teólogo que dijo, él escribió hablando sobre el apetito no depravado, él decía, el pecado o depravación moral consiste en permitir que la voluntad gratifique la sensualidad. Ellos se dejaron llevar ¿por qué? Por la sensualidad, ¿cierto? Miren, hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado
con esto. ¿Por qué? Porque hoy en día se presta, ¿cierto? La vestimenta, la forma de hablar, la forma de actuar. En este caso, bueno, más que todo de una mujer, ¿cierto? Porque un hombre generalmente siempre está mirando más a las mujeres que una mujer a un hombre. Son pocas las mujeres que miran a los hombres, pero hay mujeres que también son seducidas por la sensualidad de los hombres. ¿Ven? En la forma en que les habla, en el trato, ¿cierto? Que le pone una sillita, una atención o cualquier cosa, ellas se van a sentir cómodas, pues se van a sentir bien, atraídas, interesante. Ningún hombre había hecho eso, ¿cierto? Ya el diablo puede trabajar y con un hombre pues ni hablar, porque un hombre pues ve que pasa una mujer e inmediatamente mira, ¿cierto? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que cuando estas cosas lleguen nosotros podamos controlar la situación. Sigue diciendo, esto es el alma es tentada a la autoindulgencia, o sea, al egoísmo, y cede a la tentación, y este ceder y no a la tentación es pecado. Este es manifiestamente el camino en el cual Adán y Eva se convirtieron en moralmente depravados. Ellos fueron tentados aún a través de un apetito no depravado, hacia una indulgencia prohibida y fueron vencidos. ¿Se acuerdan cómo fueron creados Adán y Eva? Dicen que fueron creados bajo una naturaleza sin pecado. Y fue bajo esa naturaleza que ellos se dejaron desviar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener cuidado, porque aún así nosotros estamos expuestos todo momento al pecado. Pero el Señor no quiere que nosotros caigamos en el pecado. ¿Qué efecto tuvo la caída sobre la naturaleza de Adán? Cuando Adán pecó, ¿qué efecto trajo sobre la naturaleza? Bien, una respuesta más completa a esto está más allá de la comprensión realmente de la humanidad, porque los cálculos son incalculables, por así decirlo, y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque realmente el pecado de Adán y Eva ha desatado, ¿cierto?, que nosotros tengamos una naturaleza que nos lleva a inclinarnos más hacia el mal que hacia el bien. Pero podemos encontrar algunas respuestas en el contexto de 5 elementos de la naturaleza humana que hemos estado considerando y estudiado durante esta semana: la razón, la conciencia y la voluntad, apetitos y pasiones. Ahora, con el pecado de Adán pasamos a tener lo que se conoce por naturaleza humana caída. ¿Pasamos a qué? A tener una naturaleza caída. ¿Okay? En esa condición, cada uno de los 5 componentes que hace parte de la naturaleza humana, fueron afectados y debilitados. O sea, cuando hablamos de naturaleza caída, entonces las facultades superiores y las inferiores fueron ¿qué? Debilitadas, ¿cierto? Okay. Ahora, ¿cómo fue afectado el hombre? Vamos a buscar rápidamente unos versículos acá. Vamos a buscar 2 Corintios 4:4. Dice, las mentes de los hombres quedaron ciegas. Voy a leérselo rápidamente. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo se volvieron sus mentes? Quedaron ciegos, nublados. ¿Se acuerdan que habíamos leído que cuando Dios creó a Adán, lo creó con una mente que podía discernir ¿qué? Las cosas divinas? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos leído. Pero ahora el pecado lo que hizo ahorita fue nublar. O sea, ya no es fácil entender las cosas divinas. Efesios 4:18 nos dice que el entendimiento quedó también nublado. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, negro, ¿no es cierto? De noche, por así decirlo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se dice que el entendimiento quedó nublado, quedó oscurecido.
Hebreos 10:22 nos dice que la conciencia se volvió mala. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él dice que la conciencia se volvió mala, como los antidiluvianos, ¿se acuerdan? Que dicen que sus pensamientos eran de continuo al mal. Tito 1:15 nos dice que la conciencia también se volvió corrupta. Tito 1:15 nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, mas hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tremendo, ¿no? Su conciencia se volvió ¿qué? Corrompida o corrupta. La conciencia se volvió también cauterizada, nos dice según Primera de Timoteo, o sea, marchitada. Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Anoche estudiamos un poquito sobre eso, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas es lo que trajo ¿qué? El pecado. ¿Cómo el pecado, mire, que afectó al hombre? Lo llevó a que tuvieran mentes ciegas, entendimiento nublado, la conciencia se volvió mala, la conciencia se volvió corrupta y la conciencia se volvió, pues quedó cauterizada, o sea, ya no entiende ni ve ni nada. Ahora, ¿cómo fue afectado más el hombre? Vamos a ver otros detalles más. Dice Romanos 7:18, la voluntad quedó debilitada. Miren que estamos viendo que todo lo que las facultades superiores, inferiores, todo quedó debilitado. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Recuerden, ¿para qué la voluntad? Para decidir el bien y el mal. Entonces, ¿cómo se volvió la voluntad del hombre? Débil, debilitado. Quería hacer el bien, pero terminaba haciendo el mal. Okay. Sujeta a manipulación satánica. La voluntad del hombre quedó sujeta a que Satanás lo manipulara. Vamos a ver segunda de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Los apetitos fueron también pervertidos. Vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Se dejaron llevar ¿por qué? Por los apetitos, porque los deseos de la carne también involucran los apetitos y pasiones, ¿cierto? Ahora las pasiones se volvieron predominantes. Bueno, Génesis 6:5, voy a leer solo este, los otros sí se los dejo ahí para que después los puedan ver. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Entonces, ¿cómo se volvieron las pasiones de los hombres? Eran los que los controlaban, se volvieron predominantes. Ustedes también pueden ver el versículo 11 y 12, pueden ver Tito 3:3, Primera de Pedro 4:3 y Segunda de Pedro 1:4, que también nos habla de esto. Pero les voy a leer Tito. Esta sí les voy a leer, lo otro no. Tito 3:3, miren lo que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con los otros. Tremendo, ¿no? Entre las pasiones se volvieron ¿qué? Las que controlaban al ser humano. Y le hacen esta, la de Pedro también, y la de Segunda de Pedro. Voy a leerle este Jeremías. Todo el hombre se volvió corrupto. Voy a leerles Jeremías 17,
Mire lo que dice Jeremías 17, versículo 9. 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora el capítulo 18, versículo 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces, ¿cómo se volvió el hombre? Se volvió cruel, ¿cierto? Débil, ya lo hemos visto, por causa de la caída de Adán y de Eva. Y eso es lo que todos nosotros hemos heredado. Todo esto lo hemos heredado nosotros. Todo eso. Y no hay ninguno que escape de esto. Pero el Señor quiere rehabilitarnos. El Señor quiere restaurarnos. O sea, el Señor quiere cambiar ese código genético que el pecado ha implantado en mi vida y volver al plan original. ¿Cómo era Adán? Dice que sus pensamientos eran puros, ¿cierto? Dice que su voluntad, sus apetitos eran controlados por la razón. ¿Sí o no? Él era controlado, pero después tristemente cae y esa naturaleza es la que nosotros venimos a heredar. Mentes corrompidas, ¿cierto? ¿Qué más? Conciencias cauterizadas, el entendimiento cegado, pasiones pervertidas o las que nos controlan, la voluntad está sujeta a Satanás. Todo eso es lo que hemos heredado de ellos. Pero Dios quiere cambiar eso genético. Dios quiere modificar. Vamos a ver qué dice la hermana Val para ir como concluyendo ya. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 738. Miren esta cita tan interesante. A través del pecado, las mentes de nuestros primeros padres fueron nubladas. Sus naturalezas fueron degradadas y su concepción de Dios fue modelada a su propia y estrechez de egoísmo. O sea, miren que todo lo que Dios le había dado en el Edén, ¿se acuerdan? Dicen que él tenía y él conocía a ciencia cierta el carácter de Dios. Pero cuando el pecado entra a la vida de ellos, dice que sus naturalezas fueron degradadas, o sea, cambió. Y su concepción de Dios fue modelada a su propia estrechez y egoísmo. ¿Saben cómo fue? Porque cuando el Señor llega al Edén y le dice a Adán, ¿dónde estás? Él sintió miedo, porque ya su concepto de Dios cambió. Entonces ya saben cómo empezó a ver Adán a Dios, como un verdugo, como un tirano, como un asesino, porque tuvo miedo, sabiendo que antes no le tuvo temor. Y hoy en día Satanás está creando en todos, aún en el mundo protestante, le está creando la idea de que Dios es un Dios verdugo, es un Dios que mata. Eso es lo que el diablo quiere crear en la mente de la gente. O sea, está desvirtuando el carácter de Dios. Tristemente está sucediendo. La última cita la encontramos en Profetas y Reyes, me gustó esta cita bastante, página 233, dice: a través del pecado, todo el organismo humano, todo, estamos hablando de la parte física, es trastornado. La mente es pervertida, la imaginación corrompida, las facultades del alma son trastornadas. ¿Cuáles son las facultades? Conciencia, voluntad y la razón. Hay una ausencia de religión pura. O sea, a la gente no le gusta el evangelio realmente como es. Le gusta el evangelio suave, eso le gusta a la gente. Que no les gusta que sean estrictos, que no les prediquen de temas que tengan que hacer cambios, que no hay que hacer reformas. A la gente no le gusta eso. Por eso dice que hay ausencia de ¿qué? De religión pura, de santidad de corazón. ¿Sí ven? El alma es débil y en cuanto a la fuerza moral para vencer, está contaminada y degradada. Entonces nos volvemos débiles. ¿Cómo es nuestra fuerza moral? No, nos llega la primera prueba y no somos capaces y terminamos y después nos lamentamos, pero yo les ya haber dicho que no, es que me dio pena, me dio vergüenza y uno como dice que no, qué pena. Entonces mi moral se vuelve ¿qué? Débil. Viene la tentación y ¿qué pasa? Y cae.
Mire que la moral de Jesús como estuvo, fuerte, fue firme. Mire, y esto necesitamos comprenderlo porque cuando estudiamos el tema de la naturaleza de Jesús, ustedes lo van a comparar con este tema. ¿Ok? Por eso necesitaba yo explicar esto para que pudiésemos llegar al tema del Señor Jesús. ¿Ok? Bueno, espero que este estudio sea de gran bendición para ustedes. Es un tema, para mí es fascinante estudiar esto, porque la verdad que eso tiene que ver con todos nosotros. Y esto tiene que ver con la última generación que va a estar en la tierra. ¿Por qué? Porque esta última generación tiene la responsabilidad, obviamente, de ayudar a salvar a otros, pero la responsabilidad que tenemos es de demostrar de que Satanás es un mentiroso, de que Satanás está equivocado, de que Satanás difama el carácter de Dios. Y por eso dicen que nosotros somos espectáculo al universo. Los ángeles nos están mirando el comportamiento que nosotros tenemos. Y si nosotros que conocemos estas verdades no andamos a la luz que tenemos, nos vamos a perder. Así llevamos años en esta iglesia o en esta doctrina o en esta enseñanza. Así que recuerden que el trabajo de los últimos, de la última generación, es vindicar, demostrar de que el carácter de Dios se puede experimentar y se puede vivir en nosotros. Que el Señor les bendiga y recuerden, entreguémosle la mente y el corazón al Señor. Y dice que Él está dispuesto a ¿qué? A despertarla, a iluminarla nuevamente como lo fue en el Edén antes de la caída. Porque es que nosotros tenemos que volver allá. O sea, así como Dios creó a Adán y Eva antes de la caída, así debemos de volver. Porque eso está ¿dónde? En la genética. Eso está en el ADN, porque nosotros venimos de ellos. Y eso está en nuestros genes. ¿Ok? Pero Dios lo que quiere es nuevamente que despertar esas facultades que están dormidas y debilitadas por el pecado. Que Dios les bendiga en el lugar en esta noche. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, nuevamente agradecidos contigo por tu misericordia, por tu bondad, por la explicación, por el estudio tan fascinante que tú nos das a través de tu palabra. Gracias por conocer cómo fue que el hombre fue creado, cómo creaste a Adán y cómo, Señor, hemos sido debilitados por el pecado y cómo venimos arrastrando con todas las consecuencias del pecado. Pero tú has prometido de que tú nos vas a restaurar, de que tú nos vas a levantar de ese estado pecaminoso y nos vas a volver a ser nuevas criaturas. Acompáñanos, danos la unción de tu Espíritu, acompáñanos en este resto de la noche, bendice a tus hijos, a tu pueblo y a las personas que han escuchado este tema. Quédate en nuestro medio, te lo suplicamos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén. Bueno, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y gracias por su atención.